Buenas noches y bienvenidos a la 8 Bierzo. La noche de los lunes es tiempo para la tertulia. La noche de los lunes es la noche de la tertulia con un personaje de excepción al que vamos a entrevistar o con el que vamos a conversar durante los próximos 50 minutos. La tertulia es un espacio que pone en antena la 8 Bierzo con la colaboración de Diario de León. Tenemos a los directores de los dos medios con nosotros. Director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nuestro invitado de hoy de excepción es el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero. Señor Cabero, muy buenas noches y bienvenidos a nuestros estudios. Es la primera vez que está aquí, ¿cree? Muchas gracias, sí, en estos estudios tan bonitos que tenéis estamos muy a gusto y sin duda es una gran ocasión para estar en el Bierzo. Bueno, pues cuando el CES cumple 30 años, nosotros queremos, desde la 8 Bierzo y desde la tertulia, acercarnos a una institución que es lo conocida que a los representantes del CES o a los integrantes del CES le gustaría. Pues no, sin duda, ¿para qué decir otra cosa? Es una de las instituciones de este tipo, el Consejo Económico y Social, más antiguas de España. Se creó antes incluso que el CES del Estado, que el CES de España, y lleva 30 años, ya algo más, de actividad ininterrumpida, pero no es suficientemente conocida, salvo naturalmente por las organizaciones que forman parte de ello, por las instituciones, pero nos gustaría que la ciudadanía en general conociera mucho más lo que hacemos y que utilizara más las posibilidades de participación que ofrece. Germán. Ya que estamos echando la vista atrás, recordando aquel nacimiento del Consejo Económico y Social, recuérdenos, ¿por qué se crea el CES y cuál es su misión en Castilla y León, en esta comunidad autónoma? ¿Para qué nació esta institución propia de la comunidad? El CES, el Consejo Económico y Social, es uno de los primeros acuerdos que se adoptan en el ámbito del diálogo social, todavía no institucionalizado en aquel momento. Hay una propuesta de las organizaciones sindicales, respaldada por la organización empresarial, y finalmente se concreta en un proyecto de ley y en 1990, en noviembre de 1990, se aprueba la ley de creación. En aquel momento se estaba empezando a hablar en España de la importancia de estos consejos, en otros estados europeos avanzados ya existían desde hacía tiempo y posibilitan la participación directa a través de organizaciones sindicales, empresariales, de profesionales agrarios, de la economía social, de consumidores y usuarios y con apoyo de personas expertas, la participación en la generación de informes sobre las propuestas normativas que se van a aprobar, tanto de decreto como de ley, informes a iniciativa propia y algo muy interesante que creó la ley, que es el informe de situación económica y social de la comunidad autónoma a lo largo del año. Por tanto, fue una decisión pactada y una decisión que puso a Castilla y León una vez más como pionera en los asuntos vinculados al diálogo social y a la concertación económica y social. Ha servido de referencia después para otras comunidades y un año después se creó a nivel estatal. Yo que he tenido la oportunidad de conocer bien el funcionamiento del CES, una de las cuestiones más a valorar de ese funcionamiento es la capacidad de consenso que tiene, la capacidad de llegar a acuerdos entre todos los participantes, todos los vocales del Consejo, en los que están representados sindicatos, empresarios, también la política. Es decir, es un lugar en el que de verdad se llegan a alcanzar los consensos que no se acuerdan o que no se logran alcanzar en otras instituciones, que sería también importante que se alcanzaran. Y una de las cuestiones más importantes es precisamente ese informe sobre la economía. Yo quería que nos hiciera un pequeño resumen de cómo es la situación económica de León vista desde el Consejo Económico y Social en la actualidad. Destacaba muy bien un aspecto que nos parece esencial en el CES, y es lograr que los informes, las propuestas se aprueben por consenso, por unanimidad. Así es, con carácter general. Solo en un caso, en lo que llevo de presidente, no pudo haber un consenso pleno, en el resto de informes y propuestas lo hay, y es lo que se ha dado en llamar por las organizaciones, que a mí me gusta, la cultura CES o el lenguaje CES. De alguna forma se deja en la puerta de la institución todo aquello que separa y se busca lo que une.
tiene una naturaleza además singular, porque en el seno de esta institución no están presentes las formaciones políticas, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, sí que están al tanto permanentemente y hay una gran colaboración con el Gobierno y con las Cortes, y esta es una institución formada por organizaciones de la sociedad civil organizada, y además se incorporó también el resto de las organizaciones en 2013 a través del grupo de enlace. Y efectivamente eso permite hacer un diagnóstico y una serie de propuestas y recomendaciones en un documento muy extenso, muy denso, donde se hace una radiografía perfecta de Castilla y León, y creo que es muy interesante estudiar ese documento, que es de fácil acceso, está en la página web del CES, y se hace una propuesta desde los datos del año previo con las propuestas del contexto actual, que es difícil en esta situación, porque hemos tenido que hacer por primera vez mecanismos de debate distintos, porque era tal el cambio que produjo la pandemia en 2020, que sigue produciendo, que por tanto no bastaba ya con un análisis solo de lo previo, sino también del contexto actual. Se realiza un contexto general, se analizan también sectores y distintas realidades, y en el caso de la provincia de León y del Bierzo en particular, pues se presta naturalmente especial atención. La situación no es muy diferente del resto de la comunidad. La pandemia ha afectado también de manera importante, por supuesto, pero igualmente también los datos que vamos teniendo ahora, ya no solo del informe del año previo, sino de la evolución, porque como digo, ahora hay que estar casi en el día a día, es la recuperación de empleo y de la actividad económica semejante también, no solo al resto de la comunidad, sino al resto de España. Basta ver los últimos datos, tanto de paro registrado como los últimos datos que nos facilitó la EPA, para ver que se ha recuperado empleo de manera importante respecto del año anterior. La verdad que el año anterior fue el año de la gran destrucción de empleo como consecuencia de la pandemia, y ahora mismo hay perspectivas interesantes de reactivación económica, tanto en León como provincia, como en el Bierzo singularmente, muy vinculadas a lo que es la propia recuperación de la economía, pero sobre todo hay que estar muy atentos, porque estamos en un momento crucial, y es el momento de la transformación del sistema económico productivo hacia pautas y hacia objetivos distintos de los que teníamos previamente, que en buena medida han venido motivados por los planes de recuperación y de reactivación tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León, a través de lo que se ha dado en llamar los planes de recuperación, de transformación y resiliencia. Por tanto, las perspectivas son razonables, pero naturalmente exige un esfuerzo grande en este momento de adopción de decisiones y de renovación del tejido económico productivo, del sector que más importante, si les parece podemos hablarlo después, pueden ser en esta provincia y en esta comarca, y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la prestación de servicios públicos y de las políticas sociales. Pero ¿y dónde tenían que poner la vista las instituciones y las empresas, por ejemplo en esta comarca del Bierzo, para optar a esos fondos de recuperación y resiliencia? A mí me parece que hay que aprovechar las potencialidades. En ocasiones parece que buscamos ámbitos totalmente nuevos y no es necesario, incluso no es oportuno siempre. Creo que en esta comarca es muy importante seguir apostando en primer lugar por el sector primario. El sector primario es una de las referencias claves que ha descrito y describe el Bierzo desde el punto de vista del sector agropecuario, del sector agroalimentario. Ahí hay una gran oportunidad ahora mismo donde este sector requiere decisiones rápidas, decisiones urgentes y además que sean capaces de dar respuesta a los principios que ha marcado la Unión Europea de transformación ecológica, de cuidado del medio ambiente. Me parece también que el sector forestal es un sector que puede crecer en el Bierzo y que tiene oportunidades además de generar riqueza desde la perspectiva ya no solo del sector primario, sino también del sector industrial, incluso del sector servicios a través del patrimonio natural, del turismo ecológico, del paisajismo en general. Otra de las grandes opciones que creo que tiene el Bierzo está vinculado al desarrollo de la industria desde la perspectiva tecnológica. Hay que aprovechar
que la provincia de León como tal se está convirtiendo, yo creo que ya se ha convertido de hecho en un punto de referencia básico en España y ya a nivel europeo también en el ámbito de la ciberseguridad, de la tecnología. Creo que esa es una gran ocasión porque ese sector va a tener que crecer mucho en la actualidad y en los próximos años, vinculado al sector tecnológico en general y a la industria, y por tanto hay posibilidades que también deben repercutir en esta comarca con la colaboración de la universidad. Yo creo que es fundamental subrayar en este periodo de transformación la colaboración de la universidad, en este caso además de la Universidad de León, que tiene proyectos importantes desde la perspectiva de la I+D+I, de la transferencia del conocimiento, de la generación de nuevas tecnologías, de la posibilidad además de innovar en ámbitos que requieren respuestas inmediatas, y me parece que está bien situada la provincia de León y está bien situado El Bierzo para dar respuesta en este sentido. Y naturalmente tenemos un sector servicios muy relevante, con un prestigio adquirido durante tiempo. Hay que respaldar de manera muy especial el comercio de proximidad. Ese es un sector que a veces no se le presta atención suficiente y es clave para el desarrollo social, para generar tejido social, para generar incluso y mantener señas de identidad, muy unido también al de la hostelería, que conforma también una manera de percibir la realidad y de ofrecer nuevos productos y servicios, y todo eso va unido al turismo, a un turismo cultural, a un turismo patrimonial, a un turismo natural, que sin duda pues en el ámbito del Bierzo y de León en general tenemos grandes oportunidades. A mí me parece que los ejes claves de las políticas europeas encuentran todos ellos un refrendo, una referencia en León y en el Bierzo también, y uno de los elementos en los que hay que trabajar en una zona que se ha dedicado a la energía históricamente, que ha sido clave, aparte de que hay que solucionar definitivamente. Recientemente se han adoptado decisiones porque lo que fue el cierre de la minería requiere tareas complementarias, tareas auxiliares que también son generadoras de empleo y financiadas por la Unión Europea. Está lo que son las energías renovables, las energías verdes, dentro del proceso ya no solo digital al que antes me refería, sino también de transformación ecológica. Y ahí el Bierzo tiene que ser protagonista en el ámbito de las energías renovables. Castilla y León en general debe aprovechar al máximo que es líder en el ámbito de las energías renovables, de las energías verdes, y lo que sí tenemos que conseguir es que la energía se utilice en nuestro territorio, que no seamos creadores de energía para que la utilicen otros, sino que se utilice en nuestro territorio para dar nuevas oportunidades de empleo y de empresa. Aprovechando esto que ha dicho sobre las energías renovables, ¿qué percepción tienen desde el CES de toda esta oposición que existe a los múltiples proyectos, que no sé si les parece normal también la multiplicación de proyectos de energía eólica, de energía fotovoltaica que hay en muchos territorios, en pequeños territorios? Por ejemplo, para el Bierzo y para la provincia de León hay una concentración extraordinaria de ellos. Nos parece que, por un lado, la generación de energía renovable es clave, es una de las materias sustanciales, fundamentales. Sin energía realmente no funciona el sistema y lo estamos viendo. El encarecimiento de los costes energéticos genera enseguida derivadas que complican la reactivación, la actividad económica, pero también hay que ordenar las decisiones que se adoptan en materia de energías renovables, porque puede pasar que adoptando determinadas decisiones que parece que pueden ser buenas, por un lado para la transición ecológica hacia nuevos modelos, no estemos generando problemas adicionales desde la perspectiva ecológica, o también a la hora de ordenar el territorio o de generar realmente actividad propia que permita retener población o recuperarla o incrementarla. Por eso se debe ordenar dónde se realizan esos parques eólicos o la instalación para la generación de energía solar o incluso energía hidráulica, que también pues hay distintos modelos que pueden ser desarrollados, aunque en Castilla y León tiene también importantes centrales hidroeléctricas, como es sabido, pero hay otras oportunidades. Todo eso hay que ordenarlo, porque no puede ser que elijamos espacios especialmente protegidos y que pueden generar riquezas en otros ámbitos, como es en el ámbito que antes decíamos del patrimonio natural o del paisaje o del turismo natural, o incluso espacios que son especialmente importantes para la agricultura, para la ganadería, y que se utilicen inadecuadamente. Me parece que estamos en un momento donde hay que hacer
una reflexión profunda sobre este asunto, pero tomar decisiones rápidas y de ordenación, precisamente, de dónde se instalan las centrales generadoras de esas energías renovables para que no dificultemos el desarrollo de otros sectores. Es fundamental coordinarlo. Sé que esto no es fácil y nos preocupa, naturalmente, y desde las organizaciones profesionales agrarias se ha suscitado ya el debate también de qué territorios o qué terrenos, para ser más precisos, pueden utilizarse o no para estas centrales que no dificulten el desarrollo agrario, por ejemplo, en algunas zonas, y desde otras organizaciones donde se dice a ver si vamos a destruir nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural, nuestra riqueza en ese sentido por este otro aspecto. Es compatible, nosotros pensamos que lo es, naturalmente, pero no requiere ahora una proliferación quizá rápida o desordenada, sino una creación ordenada de la generación de energía renovable. Hacía usted referencia a ello, al motor económico de esta comarca, que ha sido la extracción de carbón y también la quema de ese mineral en las centrales térmicas, desaparecido ya totalmente, aunque durante unos años las labores de recuperación puedan generar un cierto nivel de empleo, pero desde el CES consideran que todos esos otros sectores que nos comentaba antes, esas otras potencialidades económicas de esta comarca, van a conseguir suplir el volumen de empleo y de riqueza que generaba la minería y las centrales térmicas en la comarca del Bierzo. Y por otra parte, y vinculado con esto, ¿no creen ustedes que nos hemos adelantado demasiado en España a cerrar minas, a cerrar térmicas, visto lo visto, con el precio de la energía, con la puesta en servicio temporalmente de las térmicas gallegas que todavía no se habían cerrado? ¿No ha sido el Gobierno de España quizás ha pegado demasiado diligente a la hora de cumplir con los preceptos de Europa, cuando vemos que otros muchos países ni han cerrado sus térmicas, ni han cerrado sus minas, y que aquí pues ahora serían probablemente necesarias para abaratar los costes energéticos como una energía propia y un recurso propio? Son dos asuntos muy interesantes los que plantean. El primero de ellos, ¿seremos capaces de reconvertir o transformar realmente nuestro modelo? Yo creo que sí, y desde el CES aspira a ello. Es necesario que se refuercen otros ámbitos de actividad. El modelo económico productivo, no solo en España, en general en la Unión Europea, a nivel mundial, va a cambiar. Esta pandemia ha acelerado algo que era un proceso ya previo. Ya se sabía que había grandes problemas con el modelo de globalización en general que se había elegido, con la excesiva centralización de algunos sectores industriales en ámbitos continentales que no necesariamente estaban bien articulados desde el punto de vista estratégico de Europa, de España, y por tanto lo que ha venido la pandemia es acelerar todo ese debate y a tener que adoptar decisiones de manera inmediata. Se han visto los grandes desajustes y ahora es el momento de aprovechar, no tanto intentar volver a la situación previa a la pandemia, sino de aprovechar esa detección de grandes desajustes para corregirlos. Y ahí creo que debemos estar, Castilla y León en general, a la cabeza de esas posibilidades, ¿no? Porque vienen de alguna manera a igualar y vienen de alguna manera a subrayar las potencialidades. Y me parece que sí, me parece que aquí, en esta zona, en este territorio, tenemos ocasiones para generar nuevas oportunidades que puedan sustituir lo que fue la actividad que se centró en el pasado. Yo creo que sí, pero tenemos que dar respuestas rápidas. No podemos ya dejarlo para unos decenios más, sino que hay que adoptar decisiones inmediatas sobre ordenación del territorio, sobre articulación de políticas en materia de población, sobre servicios públicos, sobre formación, sobre generación de impulsos nuevos, de innovación, decíamos antes, y hay grandes oportunidades, insisto, en la importancia que puede tener todo lo que tiene que ver con el sector tecnológico, la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a la vista de lo que ha sucedido en otros estados de la Unión Europea, quizás es verdad que en eso fuimos excesivamente diligentes, ¿no? Como país. Es cierto que no se podía mantener mucho más ya por las políticas europeas, pero sí que es verdad que en España se fue más rápido que en otros estados de la Unión Europea. Si vamos a Centro Europa o a la Europa del Este, podemos ver cómo efectivamente han ido más despacio, pero van a tener que cambiar también.
También es verdad que ellos tenían más cantidad de carbón para poder desarrollar esas decisiones tanto energéticas como industriales, pero van a tener que cambiar también. Lo que tenemos que aprovechar nosotros es que si en su momento se hizo pronto, tenemos que transformar ya y no podemos esperar, insisto, tenemos que ir por delante también en la incorporación de nuevas actividades. Ciertamente quedan algunos flecos que se han prorrogado recientemente, también por la Unión Europea, de lo que puede ser completar el cierre de lo que es las explotaciones mineras en ese sentido. Hay otras actividades extractivas, quizá no tan rentables generalizadamente, pero que tampoco se deben desdeñar, porque para materiales de construcción y demás puede haber también posibilidades en el ámbito de la pizarra o de otros materiales constructivos. Pero sobre todo lo que debemos ser conscientes es de que la economía a nivel mundial va a ir por otro lado y por tanto creo que esa celeridad que hubo en su momento lo que debemos es trasladarla ahora. Debe haber una celeridad clara en el impulso, en la financiación, ahora va a haber fondos extraordinarios y tenemos que adaptarnos, debe haber un gran pacto a través del diálogo social, debe incorporarse la iniciativa público-privada. Insisto en esta fórmula que no siempre se ha tenido en cuenta suficientemente, a veces por recelos en distintos sectores o distintos ámbitos. La iniciativa público-privada es clave en este sentido. Sí, yo quería ir un poco más al tono político. ¿Usted cree que las recomendaciones del CES, los informes del CES, encuentran reflejo en las políticas de las instituciones públicas, léase Junta de Castilla y León o las propias 9 diputaciones provinciales de la comunidad autónoma? Pues depende, ciertamente, no al 100% naturalmente, porque pues el ritmo político y las iniciativas corresponden estatutariamente bien al Gobierno, en lo que es la adopción de decretos o la aprobación de proyectos de ley, bien a las Cortes, que son las que finalmente aprueban las leyes después del correspondiente debate. Sí que hay, yo creo, una legitimación adicional por lo que decíamos antes, porque las organizaciones lo adoptan por unanimidad y son organizaciones muy variadas, ¿no? Yo que sé, el último de los informes que hemos aprobado, el relativo al plan director de industria para la comunidad para los próximos años, pues me consta que ha sido y está siendo muy tenido en cuenta por parte del Gobierno, de los propios interlocutores sociales que han contribuido a la elaboración de este informe y se presentará próximamente. Me parece que sí que cumple esa función. Es verdad que podríamos decir siempre debería tenerse en cuenta. Bueno, lo mismo tampoco es así, porque también hay otras valoraciones políticas que quizá no hacemos nosotros, que vamos más al ámbito económico, social, al ámbito de los expertos y expertas designados precisamente por la Junta y las Cortes, que forman parte de nuestro pleno. Pero mi impresión es que es una institución que se respeta, que tiene una amplia legitimación en el ámbito político y que mantiene su sentido crítico siempre independiente, lo cual hace que pueda ser más útil para ser tenido en cuenta por los grupos parlamentarios que nos citan mucho. Me pasan muchas veces referencias de intervenciones parlamentarias que toman como referencia nuestras recomendaciones, nuestras propuestas, y cierto es, también se dice que hay propuestas que llevan muchos años apareciendo en los documentos que no se han tenido en cuenta, pues naturalmente, pero sí que genera, por lo menos genera el debate y la reflexión sobre temas, después se va adaptando o no por la iniciativa política, pero sí se tiene en cuenta, sí. ¿Y deberían ser vinculantes sus informes, cree, para mejorar la efectividad de las propuestas que ustedes realizan a las administraciones, o debería existir un régimen sancionador para aquellos que incumplan o no lo cree necesario? No podría ser, yo creo, no podría ser vinculante por nuestra estructura institucional. Las instituciones propias, el otro día precisamente Joaquín nos citó, en Molina Seca estuvimos hace unos días. En Castilla y León tienen una estructura muy importante, comparativamente con otras comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía vigente, el de 2007, las ha colocado en una posición muy destacada. Si vamos al artículo 19 del Estatuto de Autonomía, vemos que aparecen las principales instituciones de nuestra comunidad y las ha diferenciado en el Estatuto en básicas. Está el presidente de la Junta, las Cortes de Castilla y León, la propia Junta y las propias, donde está el Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. Es decir, el rango y el tratamiento que le da nuestro estatuto es muy relevante, nos ha hecho depender de las Cortes, somos el único Consejo
de toda España, incluido el del Estado, que su dependencia no es del Gobierno, sino de las Cortes, lo que hace que pueda tener mayor independencia y mayor también fuerza en sus propuestas, pero son propuestas que surgen de la participación y del criterio experto, que se formulan de manera preceptiva. Se solicita el informe previo a la aprobación de un decreto o un proyecto de ley, de manera preceptiva se nos solicita, pero nosotros emitimos propuestas que no pueden ser por su naturaleza obligatorias, porque la Junta tiene su competencia, que es la de aprobar los decretos y la de impulsar esos proyectos de ley, y el Parlamento, las Cortes de Castilla y León, tienen la competencia de aprobar las leyes. Por tanto, nosotros no podemos interferir en eso, en el reparto institucional que se corresponde con la Constitución, pero sí que podemos formular propuestas, y lo importante, que ese es el paso importante, no es tanto que sean obligatorias o no, que no pueden serlo, sino que lo que sí se ha convertido en obligatorio es pedirnos la opinión. Y eso sí que es un avance muy importante institucionalmente, y ya digo que en Castilla y León, además, nuestro Estatuto de Autonomía le ha dado mucha importancia. Lo que igual le tenían, señor Cabero, tenerles más como ejemplo la clase política, porque el barullo político también en nuestras Cortes, lejos de bajar, aumenta. Bueno, son ámbitos distintos, eso también hay que reconocerlo, ¿no? La Constitución española es muy rica en este sentido, ¿no? Porque reconoce como derecho fundamental el derecho de participación política, el artículo 23, si no recuerdo mal. Es un derecho que no solo es el derecho de participación a través de los partidos, sino a través de otras organizaciones, y además la Constitución, en el título preliminar, dedica un artículo a los partidos políticos en un sitio muy destacado, el artículo 6, y dedica otro artículo, en el artículo 7, a las organizaciones sindicales y a las empresariales, cuando está definiendo realmente qué es lo importante para el Estado a partir de 1978. Son ámbitos diferentes, muy relevantes, vinculados a los derechos fundamentales, los dos, pero por un lado está la articulación como vehículo fundamental de participación política, dice el artículo 6, de los partidos, y luego de la plasmación en las instituciones después de unas elecciones de quiénes son los representantes de la ciudadanía. Ese es un debate, y otro debate es el de las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, profesionales y sociales en general, que en Castilla y León, y esa es otra novedad también que se incorporó en 2013, están dentro del CES todas, a través del llamado Grupo de Enlace con la Sociedad Civil Organizada. Y ahí hay un debate que es más ciudadano en el sentido de organizaciones sociales, mientras que en las Cortes el debate es político, también de representación, o sobre todo ahí está representada lo que es la ciudadanía políticamente. Y el debate es muy diferente, como es perceptible, ¿no? Por un lado, el debate político es un debate donde, desde mi punto de vista, hay excesiva crispación. Yo creo que debería estar menos crispado el debate político, pero es un debate fundamental para la democracia, en todo caso. Sí debería haber más acuerdos, sí debería haber más consensos, sí se debería buscar esos puntos de coincidencia, yo lo creo firmemente desde el punto de vista personal. Pero en el ámbito social también es muy importante esa negociación, ese debate con organizaciones que en ocasiones tienen intereses contrapuestos, ¿no? Y lo importante del CES, y lo comentaba antes Joaquín, es que las organizaciones, cuando llegan al CES, saben que lo más interesante de esta institución, además de participar, es intentar los puntos en los que se puede coincidir. Y lo vemos a diario, incluso en ámbitos tan difíciles que a veces se dan en el diálogo social. Ahora lo estamos viendo a nivel estatal, por ejemplo, sobre la reforma laboral, donde hay intereses contrapuestos evidentes, y además es normal que los haya. Sí que existe el intento de llegar a acuerdos, el intento de poder apartar aquello que es más difícil de acordar, porque por su naturaleza puede llevar a la confrontación, pero siempre, incluso en aquellas organizaciones que tienen intereses contrapuestos, puede haber elementos de unión, que es el bien general o es la búsqueda de mecanismos de desarrollo, de recuperación en un contexto tan malo como el que estamos ahora, ¿no? Y yo creo que esa función sí la cumple el CES, pero el CES es distinto de las Cortes, naturalmente, y no debemos ser ejemplo para las Cortes. Las Cortes tienen ellos su forma de funcionar, los partidos políticos son elegidos por la ciudadanía directamente, y por tanto todo nuestro respeto, naturalmente, como no puede ser de otra manera, y la legitimación para hacer lo que hacen. Pero este mecanismo también, que se vio sobre todo en la Europa, en la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde empiezan a tener grandes éxitos los CES, en Francia, en Alemania. La sociedad también se organiza de otra manera, no solo en partidos políticos, y también debe llegar a acuerdos y debe opinar y debe legitimizar
o legitimar decisiones y medidas, y puede contribuir, que creo que esa es otra de las grandes aportaciones, que se puede sacar mucho más provecho al CES, puede contribuir a la generación de planes estratégicos. La política está muy sujeta a los plazos, es verdad, a veces hay que tomar decisiones muy rápidas, a los plazos electorales, a los mandatos electorales. El CES no tiene mandatos electorales porque funciona de otra manera y por tanto puede dedicarse más al medio y al largo plazo con mayor autonomía, con mayor posibilidad de acción que en el ámbito político, que puede estar muy constreñido a mandatos electorales. Y creo que ahí también podemos ofrecer una vía enriquecedora, complementaria de lo que es el debate político. Vamos a hacer una pausa, compañeros, si os parece, y continuamos en la tertulia hablando con el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Caber, en un instante. Están ustedes siguiendo la tertulia con nuestro protagonista hoy, el presidente del CES, Enrique Cabero. Germán. Sí, hablábamos antes de los fondos de recuperación y resiliencia, los sectores a los que debían ir destinados a su juicio. No sé qué labor va a tener el CES en la gestión de esos fondos, si es que va a tener alguna, que me imagino que sí, por lo menos en las recomendaciones que pueda elaborar para su gestión aquí en la comunidad autónoma y especialmente lo que se refiere a la comarca del Bierzo, claro. En gestión no tiene el CES competencias, ¿no? Es un órgano que forme parte de la administración. Es una institución que depende de las Cortes, por tanto en gestión no, pero sí en participación, en propuesta y en seguimiento. En dos líneas distintas. La primera de ellas es la colaboración constante con la Consejería de Economía y Hacienda. No hace mucho asistió dentro de una nueva actividad que hemos puesto en marcha en el CES el consejero de Economía y Hacienda y hizo una exposición detallada de las propuestas, de los planes que está aprobando la Junta de Castilla y León y naturalmente el CES que colaborará en todas esas propuestas, haciendo valoraciones, haciendo un seguimiento, trasladando también la posición de las organizaciones sobre este asunto. Y en un segundo ámbito que está muy unido, aunque no solo a estos fondos, pero sí a la transformación del modelo social y económico productivo, que es la implantación de la Agenda 2030 a través de un documento que ha generado la propia Junta de Castilla y León, en este caso de la Consejería de la Presidencia. También el consejero de la Presidencia ha participado en las actividades del CES recientemente y se está preparando un protocolo de colaboración del CES con la Consejería para hacer también ese seguimiento, esa propuesta, esa participación directa de las organizaciones en la implantación de los objetivos. ¿Por qué uno estas dos dimensiones? Porque es fundamental hacerlo. Una de las nuevas comisiones que creó el CES está estructurado en unas comisiones de trabajo permanentes, pero se decidió crear una justo antes de que empezara la pandemia. Aún no sabíamos que iba a llegar este desgraciado acontecimiento a nuestras vidas. Se creó una comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, porque vimos que desde las organizaciones que forman parte del CES y los expertos era fundamental reflexionar sobre este asunto. Ahí hay una agenda internacional de la que España es parte, que marca una serie de objetivos que hay que ir cumpliendo y que fue el inicio de una transformación que se veía algo más lenta y que, como decía antes, la pandemia ha venido a acelerar. Ya no cabe seguir planteándonos si se van a dar o no determinados problemas porque hemos visto que se dan y la pandemia nos lo ha demostrado. Por tanto, el CES va a estar muy activo, lo está ya en la actualidad. El programa al que me refería antes es el programa de las audiencias activas del CES, las audaces, donde responsables políticos, expertos, van a ir interviniendo ante el Pleno y ante el grupo de enlace precisamente para conseguir esa presencia importante. Estamos abiertos desde el CES, naturalmente, a recibir todo tipo de propuestas y valoraciones de las organizaciones, no del ámbito político, como decía antes, que tienen otros cauces, pero sí del ámbito de la sociedad, y nuestro papel debe ser activo en ese sentido. El Consejo Económico y Social de España, que tiene un nuevo presidente, poco después de tomar posesión, también ha pedido cumplir esta función a nivel estatal. Estamos trabajando, se ha relanzado la actividad, precisamente se propuso desde Castilla y León y ha tenido buen eco, y estamos trabajando con el CES de España y con los CES de las otras 12 comunidades autónomas, somos 12 las que tenemos una institución de este tipo, precisamente también para impulsar propuestas a nivel estatal.
¿Y los ciudadanos podemos ser optimistas en cuanto a esa lluvia de dinero en que nos va a sacar de la situación actual en la comarca del Bierzo, esos fondos de transformación y resiliencia? Yo creo que hay que ser optimista, sin duda, pero no basta con ser optimista. Hay fondos extraordinarios, más fondos de los que ha habido nunca del ámbito europeo para este tipo de iniciativas, para proyectos, para una transformación profunda de aquello que debe ser cambiado, porque el mundo y la actividad económica y social va por otro lado. Pero no basta con eso, como decía, ¿no? Esos fondos están ahí, pero es necesario que haya iniciativa política, que haya iniciativa social, que haya iniciativa empresarial, sindical. Por eso, dos instrumentos que son claves, y no me cansaré de decirlo, son el diálogo social por un lado. Es muy importante que se adopten acuerdos en los distintos ámbitos del diálogo social, el estatal, el autonómico, el provincial, también el comarcal. Creo que es fundamental ese diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales, con la propia administración, las distintas administraciones con competencias, eso es clave. Y por otro lado, la iniciativa público-privada. Insisto en este instrumento que me parece fundamental y que hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque muchos de estos proyectos, para que realmente coincidan con las previsiones europeas y por tanto puedan captar fondos, deben ser proyectos que deben transformar nuestra realidad, la forma incluso de percibir, de anticiparse, de dar respuesta a lo que se demanda. Y eso lo tienen que hacer las administraciones, pero no por separado, lo tienen que hacer con una implicación de los sectores empresariales o de los sectores productivos, de los sectores sociales afectados directamente, para después poderlo llevar a cabo, porque de nada vale hacer planes en lo público si no se conoce bien la realidad, si no se está de acuerdo con quienes lo tienen que cumplir o ejecutar. Eso es básico y eso en el CES lo tenemos muy claro. El mejor diagnóstico y la mejor propuesta se hace cuando trabajan los poderes públicos con las organizaciones, con las empresas, con los sectores que están en el día a día, que son los que conocen qué problemas tienen, por dónde podrían ir, dónde están sus mejores posibilidades, dónde están sus mayores carencias y este es el momento para hacerlo. El dinero va a estar si realmente se consigue generar esa nueva dimensión de la actividad, que insisto, no es que partamos de cero, no es que empecemos a hacer cosas que no hemos hecho nunca, es que aprovechemos nuestras potencialidades que en otro momento no hemos podido porque no había financiación suficiente o no se daba el contexto y la legitimación social suficiente. Hay muchas cosas que sabemos hacer bien, que podemos hacer, que además sabemos que podemos hacerlas bien y que van a ser claves en el momento actual. Se habla mucho de la digitalización, pero no es una palabra mágica, es que ahora mismo nuestra actividad, nuestra vida ha pasado por un proceso de transformación grande y va a continuar. Por tanto, no debemos empeñarnos en ir contra la realidad, sino en que esa realidad se adapte bien a nuestras posibilidades y nos permita generar más riqueza, más empleo. Tenemos que respaldar nuestro sector empresarial, es un sector empresarial complicado para ellos mismos porque su dimensión en general es reducida y necesita abordar estos retos. Por tanto, desde los poderes públicos hay que facilitar que el sector empresarial se ajuste a una realidad nueva que requiere también un esfuerzo de financiación. Para eso tienen que estar los fondos. Tenemos que conseguir una mayor dimensión empresarial. Esto lo llevamos diciendo desde el CES muchos años. Son esas recomendaciones que no son a veces fáciles de llevar a efecto, pero que quizá este es el momento y tenemos que reconocer y agradecer lo que hacen las empresas, los trabajadores autónomos, las microempresas, por generar nuestro tejido. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de toda esa gran gama de propuestas que desde el ámbito sindical, desde el ámbito de las organizaciones profesionales, de las profesionales agrarias, nos llegan permanentemente para que mejoremos la calidad de vida, para que mejoremos las posibilidades. Ahora tenemos dos asuntos muy importantes, todo el relativo al transporte y la logística, que estamos trabajando desde el CES, que es necesario también esa renovación y ese impulso, y todo el relativo a la cadena de valor en el ámbito alimentario, en el ámbito agropecuario, porque si no hay rentabilidad no puede haber continuidad de un sector, ni puede haber esa transformación. Debemos garantizar la rentabilidad y debemos garantizar que no se va a hacer lo mismo que se hacía cuando había una demanda distinta, sino que se va a hacer lo que ahora se necesita. Y ahí es donde tienen que estar los fondos. Sí, Enrique, en su primera respuesta
hablaba de que la situación económica de León y de la comarca del Bierzo era similar al resto de la comunidad autónoma, las otras 8 provincias. Sin embargo, parece que está reconocido que en esta comunidad hay desequilibrios territoriales económicos importantes, sobre todo en lo que respecta al oeste de la comunidad autónoma, es decir, desde luego Bierzo, León, Zamora y también Salamanca. Si no reconocemos eso, o si se reconocen esos desequilibrios territoriales, ¿qué políticas tendría que llevar la Junta de Castilla y León en este caso de cara a recuperar o a que esos fondos de recuperación o de resiliencia se destinen en una gran parte a corregir esos desequilibrios y por lo tanto lleguen a León, Zamora y Salamanca? Sí, lo que comentaba al principio es compatible con lo que dice, ¿no? Por un lado, nos parecemos más de lo que pensamos en la situación, en la descripción, en el diagnóstico y en la propuesta, las provincias que conformamos la comunidad, de lo que a veces pensamos desde nuestros puntos de origen, ¿no? Parece que somos más distintos de lo que realmente somos, que somos muy parecidos y nos enfrentamos a problemas muy semejantes. Incluso los problemas más graves son comunes, porque ahora estamos llegando ya en donde el problema del reto demográfico ya no afecta solo a determinados ámbitos que se creía que solo iba a afectar al ámbito rural, es que afecta ya también al ámbito urbano. Por tanto, hay que afrontar estos asuntos con una visión de comunidad muy sólida y con una visión de supresión de desequilibrios. Los desequilibrios territoriales, personales, de renta, la desigualdad en general, es un obstáculo para el desarrollo siempre. Esto está descrito por autores de muy diversas tendencias y en situaciones muy distintas, también en la pandemia. Por tanto, las políticas públicas deben ir conducidas necesariamente a borrar todo tipo de desigualdad, también desde la perspectiva territorial. ¿En qué deben consistir la utilización de esos fondos para conseguirlo? Pues me parece que hay que aprovechar las potencialidades de cada territorio. Vuelvo al criterio que antes hablaba. No se trata de partir de cero, sino de aprovechar las singularidades de cada territorio. No se trata de intentar trasplantar soluciones de un territorio a otro, ni de centralizar. Se trata de tener en cuenta la globalidad del territorio, de tener en cuenta el cambio de paradigma que se está dando socialmente a nivel internacional y en los países más desarrollados. Hubo momentos donde, por ejemplo, lo rural se minusvaloró hacia lo urbano. Ahora estamos viendo que esas distinciones no funcionan y que el ámbito rural, hace poco hemos presentado con el CES de España aquí en Castilla y León el informe Un mundo rural vivo y sostenible, todas las tendencias de sostenibilidad, que no es solo medioambiental, es una sostenibilidad social, es una sostenibilidad económica, empresarial, sindical, va necesariamente a modificar nuestra forma de entender la sociedad y nuestra forma de entender la economía. Por tanto, debe hacerse una propuesta de reactivación económica y de transformación socioeconómica adaptada a la realidad. Y adaptada a la realidad es adaptada al territorio también. Por ello, habrá territorios que requieran de una mayor inversión pública y privada. No se pueden dejar territorios olvidados, eso es una disfunción grave. Hay que tener en cuenta las políticas públicas y sobre todo hay que tener en cuenta la dinamización del empleo y de las empresas. Debe conseguirse un funcionamiento más consolidado por sectores, una mayor dimensión y fortalecer aquellas zonas que requieren una mayor transformación. Y ahí es donde yo creo que se encuentra esta comarca y donde se encuentra también la provincia de León y las provincias del este de la comunidad, aunque no, del oeste de la comunidad, aunque no solo, porque hay también que tener en cuenta el este, ¿no? Bueno, esas políticas, ¿a qué deben llevar? Que hay lugares que necesitan mayor transformación. ¿Qué significa mayor transformación? Necesitan incorporar esos nuevos principios de digitalización, de lucha contra la despoblación de manera más directa y necesitan incorporar mayores novedades en su actividad socioeconómica y eso requiere financiación adicional. Por tanto, no se trata de repartir fondos sin más, ni de repartirlos por territorios sin más, sino de hacer lo que venimos diciendo también desde hace tiempo en el CES, un plan estratégico de comunidad. Necesitamos saber cada territorio, cada zona, dónde queremos que vaya, a qué queremos que se dedique,
para hacer una inversión coherente y además necesaria. ¿Y cómo se consigue? Vuelvo al argumento anterior. ¿Cómo se puede hacer ese plan estratégico? El CES se ofrece para ser el ámbito donde se articule esa necesaria negociación, diálogo, conocimiento de la realidad. Y para eso es muy importante la administración local, las entidades locales son fundamentales, son muy importantes las organizaciones sociales y ciudadanas. Sin participación directa no se consigue esa transformación. Tenemos experiencias previas en Europa. Cuando, lo comentábamos hace unos minutos, cuando nacen con más fuerza los CES en los estados europeos, cuando había que reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando la participación se hace más importante, porque sin participación no se consigue, de verdad. Esa participación de todos los agentes sociales es lo que, digamos, da lugar hace un año a la creación o al nacimiento de la Mesa por León. Mesa por León que va camino del fracaso porque, en fin, lleva prácticamente el año entero sin reunirse y sin alumbrar ni un solo proyecto. ¿Usted cree que esa Mesa por León puede, no sé si sustituir o complementar el trabajo del CES en la provincia de León? No me refiero al resto, pero en fin, la mecánica que lleva, con teóricamente una sola persona trabajando, que es la gerente de esa mesa, y el resto sin funcionamiento alguno. Yo no aspiro a que sustituya al CES, yo espero que el CES es de toda la comunidad, por tanto es el CES de León también y del Bierzo también. Yo quiero que sea el CES de Castilla y León sea visto también como el CES del Bierzo o el CES de León, porque lo es que lo es, de hecho. Son mecanismos a complementar el funcionamiento. No, entiendo. Son mecanismos distintos y por tanto se pueden complementar. A mí me parece, no sé si la fórmula definitiva será la mesa o no, eso lo tienen que decidir los interlocutores sociales y ahí evidentemente el CES siempre es muy respetuoso con lo que deciden los interlocutores sociales o las autoridades políticas. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que la transformación, la reactivación, la correcta utilización de los fondos, la correcta eliminación de desequilibrios territoriales, de renta, de actividad, de población, solo se puede conseguir a través de la participación, de acciones de la iniciativa política, de la iniciativa gubernamental sobre todo, pero con participación. Si no se consigue esa participación, no fragua, porque al final las soluciones no vienen de arriba, las soluciones se construyen desde abajo con un apoyo importante desde las autoridades, desde los gobiernos, desde la financiación pública, que es clave. Pero las soluciones tienen que surgir de abajo arriba. De arriba abajo no suelen funcionar. Eso no significa que cada uno se tenga que buscar la solución por su cuenta, no estoy diciendo eso, sino todo lo contrario. Surgen desde la sociedad y el gobierno da respuesta. Y la respuesta del gobierno es normativa, es de financiación, de ordenación y coordinación. De ahí la importancia de lo público-privado. En nuestra sociedad, a partir de ahora claramente, los grandes proyectos van a ser público-privados. Ni puede hacerlos el Estado solo, ni puede hacerlo la sociedad sola, porque no tiene posibilidades de hacerlo. Y creo que en el ámbito empresarial también, esa colaboración de las empresas, una mayor colaboración de los sectores, una mayor presencia de las organizaciones empresariales, sindicales y sociales en general, y en el ámbito agrario de las organizaciones profesionales agrarias, son las que pueden llevar a una buena ejecución de lo que quiere la Unión Europea. Y es que además la Comisión Europea lo está diciendo, porque el Comité Económico y Social Europeo está trabajando en ese sentido, que estamos coordinados con ellos también. El Comité Económico y Social Europeo está cumpliendo una función muy importante y esto que estoy diciendo yo ahora lo está diciendo también a nivel europeo ante la Comisión y ante el Parlamento. Debemos conseguir un modelo que es la concreción de la democracia, en definitiva, que la participación lleve a fundar y a legitimar las acciones de gobierno y sobre todo a eliminar resquemores y a eliminar sensaciones, y las sensaciones también hay que tenerlas muy en cuenta en política y en decisiones sociales. Están los hechos, las estadísticas, los datos que son claves, pero las sensaciones de las personas y de los grupos también hay que tenerlas muy en cuenta y hay que comprenderlas para trabajar. Nos queda un minuto.
Germán. Un minuto solamente, pero rápidamente, hablar un poco de la sanidad rural, porque creo que es uno de los servicios fundamentales sin el cual la lucha contra la despoblación es imposible. Aquí en El Bierzo tenemos muchos problemas no solo para que haya médicos en los pueblos, sino para que haya especialistas incluso en el hospital del Bierzo. ¿Cuál sería la estrategia, la solución? La estrategia pasa, por un lado, por tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud, en este caso el Sistema Nacional de Salud en Castilla y León, es uno de los ejes para el bienestar personal y colectivo. Al final también la dinamización económica viene vinculada a los servicios públicos y en concreto a uno de los más importantes, que es la sanidad. Y Castilla y León se ha caracterizado por ser una comunidad formadora de profesionales sanitarios de gran nivel y por tanto hay que hacer una gran coordinación de la política asistencial con la política de formación y de investigación en ciencias de la salud. Pues se nos ha terminado el tiempo, te quedan 10 segundos, si quieres alguna última. No, 10 segundos. Es verdad que el CES tiene un informe sobre despoblación y ese informe no solo habla de sanidad, tiene muchos más aspectos. Y el Consejo Consultivo también ha hecho un informe muy interesante. Sí. Las 4 instituciones yo creo que han hecho un informe. En el suyo concreto, además de la sanidad, ¿qué enfoque le da? El enfoque es, por un lado, cuando hablamos de despoblación, no es un problema aislado, sino que tenemos que hablar de fomento de la natalidad también hay que hablar, y la natalidad no solo es tener hijos, es también todos los servicios vinculados a las personas que deciden tener hijos, eso hay que facilitarlo, es reactivación económica, si no hay actividad empresarial y empleo estable no se consigue, y en tercer lugar son servicios públicos de calidad. Esos serían los 3 grandes ejes para lograr, en un marco de ordenación participativa del territorio, recuperar el atractivo de las distintas zonas. Pues con esta reflexión, Enrique Cabero, cerramos la tertulia hoy aquí en la 8 Bierzo por esta noche. Muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios. Muchísimas gracias a ustedes, un placer enorme. Directores, Germán Gabela de la 8 Bierzo, buenas noches. Buenas Joaquín noches, director de Diario de León. Ponemos el punto final y saben que el próximo lunes un nuevo protagonista estará aquí en la tertulia. Que pasen la mejor semana posible.